buenas noches y bienvenidos en esta ocasión, en esta jornada de miércoles, a este especial Elecciones Europeas que les ofrece esta casa, Televisión Guadalajara. En esta ocasión vamos a hablar no de los grandes partidos, sino de esos otros partidos que también se presentan este 25 de mayo a la cita que todos tenemos con las urnas. Para conocerles un poquito más, nos acompañan esta noche en plató Alejandro Ávila, candidato de Izquierda Unida y candidato provincial en Toledo. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Nos acompaña también Dámaso Cabrera, coordinador local de UPyD aquí en Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Marta Marván, número 5 de la candidatura de Ciudadanos y subsecretaria de Relaciones con los partidos, plataformas y entidades locales. Buenas noches. Muy buenas noches. También damos la bienvenida a Fernando Álvarez de los Heros, coordinador provincial de Vox. Buenas noches. Buenas noches. Y por último a Mariano Navarro, candidato de Primavera Europea del PCAS. Buenas noches. Buenas noches. Las reglas del juego en esta ocasión son diferentes a las habituales, por eso van a ver en sus pantallas, en la parte superior de la pantalla, un pequeño cronómetro a través del cual vamos a tratar de que todos más o menos puedan hablar lo mismo. Vamos a tratar de hablar de agricultura, empleo, economía y políticas sociales y también responder algunas dudas que tenemos. Así que empezamos ya, si les parece no les resto yo tiempo a todos ellos que son los que finalmente tienen que hablar. Y vamos a empezar con Izquierda Unida, al que le vamos a lanzar la primera de las preguntas y le toca romper el hielo. ¿Qué está en juego en Europa? Pues nosotros desde Izquierda Unida creemos que está en juego mucho porque el 80% de las políticas que se hacen en este país se aprueban en Europa. Y además se aprueban por agentes poco democráticos. Es decir, Europa en estos momentos es un proyecto mal construido desde el punto de vista de solucionar los problemas de los ciudadanos, le dominan los capitales financieros y lo que está en juego en estos momentos es construir esa Europa solidaria para que defienda los intereses de los ciudadanos. Por parte de UPyD, también en un minuto, Dámaso, ¿qué está en juego? Yo creo que está en juego todo lo que es la Unión Europea, porque ahora mismo si pensamos bien lo que está pasando en Europa, el lanzamiento de partidos, como ha pasado en Francia, partidos nacionalistas que lo que quieren es o son euroescépticos o no quieren estar en Europa, lo que hace al final es que pudieran romper la unión que tenemos ahora mismo, la Unión Europea, y cada país por separado, ¿no? Una España separada, un Portugal separado, no podríamos hacer frente a países tan grandes como un China, como un Estados Unidos, como la India. Por eso es importante que la gente vaya y entienda la importancia que tienen estas elecciones, unas elecciones importantes porque todo se define en Europa, todo se defiende en Europa y todo nace y se hace en Europa. Marta, por parte de Ciudadanos. Por parte de Ciudadanos lo que estamos viendo yo creo que es una percepción lógica y normal de todos los españoles y del mundo. Es que vivimos en un mundo globalizado donde las grandes potencias, pues estamos hablando de Estados Unidos, de China, la América del Sur emergente, mercados como India, solamente son fuertes en grandes extensiones, en grandes poblaciones y con unas economías fuertes. El concepto que tiene Ciudadanos de Europa es llegar a unos Estados Unidos de Europa donde realmente exista esa cohesión económica, donde todos los ciudadanos podamos circular libremente y podamos disfrutar de los paradigmas reales que defendemos, como puede ser la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión. España será fuerte si Europa está unida y es fuerte. Para ello tenemos que hacer una progresión y unos cambios, pero yo creo que vivimos unos años, hemos tenido esa sensación de que Europa ya es un continente en paz y que los ciudadanos disfrutamos de algo que no debemos de perder. Por parte de Vox, Fernando. Asumiendo mucho de lo que se ha dicho aquí, decir que la Unión Europea, desde que Konrad Adenauer dio el paso adelante para crear la Comisión de la Energía, o sea, fundamentalmente de la energía acero y carbón, que después se convirtió en mercado común y más tarde en la Unión Europea, fue producto de la necesidad que tenían todos los pueblos de Europa de perdonar a sus enemigos y a su vez también de sentirse perdonados, ¿no? O sea que es una manera romántica de ver el asunto. A partir de ahora, a partir de ese momento, Europa empieza a construirse, pero de una forma muy artificial, de manera que han ido incorporándose países de diferentes economías, diferentes culturas, tal. Por lo tanto, tenemos que digerir todo esto, y es por lo que es importante que nos presentemos en Europa con la máxima dignidad y con los principios fundamentales más importantes de cada partido.
Mariano, por parte de Primavera Europea. Pues por parte de Primavera Europea, que es una coalición de 11 partidos a la que pertenece el Partido Castellano, del cual yo soy, además de candidato de la coalición, presidente del Partido Castellano, Agrupación de Madrid, creemos que para estas elecciones está todo en juego, el propio proyecto europeo, por dos motivos. En primer lugar, porque todo lo que ocurre en Europa nos está afectando a los ciudadanos, a nuestro día a día. Y es muy importante que allí tengamos una presencia en la que podamos defender de verdad nuestros intereses y nuestros derechos. Y por otro lado, porque la propia Europa y el propio proyecto europeo a mitad de camino se nos ha torcido un poco. Cuando arrancó empezó con una unión monetaria, pero pensaba ser más, una unión de los pilares básicos del estado del bienestar, pero ha seguido solo como unión monetaria, ha aumentado muchísimo. La Europa ahora ya de 28 y al final estamos un poco en manos de los mercados y hay que hacer una Europa de verdad de los ciudadanos. Pues empezamos ya con los grandes bloques que nos traen a sentarnos en esta mesa. En la provincia de Guadalajara, todos sabéis y todos ustedes saben lo importante que es la agricultura y la ganadería, y las normas se marcan y se firman en la Unión Europea. Para hablar de agricultura empezamos también por Izquierda Unida. Alejandro, tenemos 3 minutos en esta ocasión. Pues muy bien, sobre agricultura hablamos mucho y tenemos que hablar mucho porque además la agricultura es fundamental en una comunidad como Castilla-La Mancha, que está nutrida básicamente de pequeños y medianos agricultores. Una agricultura que nos dicen, en esta campaña electoral también, no nos dan cifras ni nos argumentan nada, pero que han hecho una buena defensa los distintos gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista. Pero una política agraria común que sigue siendo equivocada para este país. Es decir, una política agraria común y unas negociaciones que han permitido que se rebajen las ayudas en un 15%, no puede ser una buena política, una buena negociación para España. Una negociación, una política agraria común que va eliminando a la agricultura rural, a la agricultura ecológica, no puede ser una buena negociación para los castellanos manchegos. Y una política de ayudas donde el 20% de los terratenientes se llevan el 80% de las subvenciones que por cierto no van a la producción sino a la extensión, significa que no hay una buena negociación para los agricultores, para los pequeños agricultores y para la agricultura ecológica. Por lo tanto, Izquierda Unida lo que planteamos es que hay que ir hacia otra política agraria común. Una política agraria común que tenga en cuenta la agricultura familiar, por una parte, la equidad en la distribución de la renta que se mantiene en los términos que yo decía antes, el respeto al medio ambiente, que se está degradando también, y el control y la intervención de los gobiernos. Porque no puede ser que desde que se vende un producto, desde las rentas de los agricultores hasta que el consumidor lo compra, pues sufra un incremento de precios entre el 400 y el 500%. Los estados tienen que intervenir. El problema viene de atrás, viene de Maastricht, viene de la Bolkestein, donde aquí los mercados nos decían que lo regulan todo, y ya sabemos cómo regulan los mercados también en el tema de la agricultura. Por lo tanto, desde estas 4 premisas, política agraria común totalmente distinta, que favorezca la agricultura ecológica y rural, que a un territorio como Castilla-La Mancha, desde luego, si no, lo acogotaría. Como digo, que intervenga en la cadena de control del precio. Y una última cuestión que planteamos, que es algo que se está discutiendo en estos momentos, que es el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Europa, y lo negamos desde Izquierda Unida por 2 cuestiones, una de formas y otra de fondo. La de forma no se discute en el Parlamento ni con los ciudadanos, y la de fondo acaba con la pequeña y mediana empresa y la agricultura de España y de Castilla-La Mancha. Desde UPyD, ¿qué tenemos que decir y qué tiene que aportar el partido de UPyD en agricultura en la PAC? Ahora tenemos 11 puntos fundamentales para la defensa de la política agraria común. El primero sería una política agraria común que reconozca el papel de conservación medioambiental que desempeñan los agricultores europeos. Esto es fundamental. Conservando el medio ambiente, al final tendremos agricultura para todos y en un futuro. Favorezca la modernización del sector, su rejuvenecimiento, porque tenemos ahora los agricultores que tenemos, sobre todo en Guadalajara es un claro exponente, no hay ese relevo generacional, es decir, tenemos una despoblación rural venida a las ciudades desde hace ya de los 60, los 70 y los 80, y no hay un relevo que pueda haber una gente joven que pueda volver otra vez a ese empleo rural con el tema de la agricultura. Proponemos también una política agraria común y una política pesquera común, que prime la conservación a largo plazo de los suelos.
Es decir, creemos que hay una sobreexplotación por parte de grandes empresas, tanto en materia de pesca como en materia de agricultura, que lo único que hacen es buscar su propio beneficio en contra de estos recursos que al final son finitos, no son infinitos, ¿no? También nosotros lo que requerimos más transparencia, y lo que queremos hacer es crear un registro de lobbies precisamente por lo mismo. Todas estas empresas y todas estas grandes corporaciones que están presionando a partidos políticos y en el tema de la Unión Europea a distintos organismos para que al final aprueben una serie de leyes que les favorezcan a ellos y no favorezcan a la continuidad propia de las regiones como pasa Castilla-La Mancha, el tema de la agricultura, ¿no? Se debe definir como agricultor activo al que al menos obtenga un 25% de sus rentas de la agricultura, ganadería o pesca. Los pagos directos a los agricultores activos deben vincularse no solamente a las hectáreas que ellos produzcan, sino también al número de trabajadores que puedan dar empleo. Con esto, ¿qué tendríamos? Una empleabilidad en todo lo que es la zona rural. Desarrollo de la normativa europea para regular y controlar el poder de las grandes distribuidoras. Esto es un poco más de lo mismo, es decir, si desde la Unión Europea somos capaces de legislar y de poner freno y coto a estas grandes empresas que vienen un poco arrasando tanto en política agraria como en política de pesca, tendríamos un futuro más y mejor para nuestros suelos. Se debe incentivar el aumento del tamaño de las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras y apoyar a los jóvenes agricultores en su formación con asesoramiento continuo. Volvemos otra vez al inicio, ¿no? Las ayudas de la Unión Europea, ¿qué ocurre con ellas? Se han ido dando, pero no de una manera gradual. Se ha primado quizá las hectáreas y no se ha primado la continuidad de esa población joven y activa en este entorno rural. Fortalecimiento, por otro lado, de las estructuras de inspección europeas alimentarias, inversión en biotecnología. Al final, si no tenemos una inversión en I+D en el campo agrario, no tenemos tampoco continuidad en este medio. Desarrollo de normas en relación con los OMG, que son organismos genéticamente modificados, y con la famosa huella de carbono basadas en evidencias científicas. Y por último, prevenir el desperdicio alimentario, un lastre económico, ambiental, sanitario y moral. Marta, ¿desde Ciudadanos? Qué exigente ha sido. Bueno, tenemos que... igual con el Partido Socialista y el Partido Popular mañana, ya avisamos. Tenemos que decir que las políticas que están generándose en Europa, el 40% del presupuesto va destinado a la agricultura. Por lo tanto, sí que es importante decirle a todos los españoles y a los ciudadanos europeos que es uno de los papeles principales que se dirime en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, estos recursos, más allá de que podamos valorar que son escasos en muchos de los objetivos que hay que atajar, hay que pensar que estamos igualmente en ese ámbito global y la competitividad que hay entre las grandes poblaciones, en este caso con la agricultura, está haciendo que se mermen los mercados y bueno, pues ver la realidad de que la sociedad, en este caso en Guadalajara, los agricultores están teniendo una serie de dificultades para competir en esos mercados globales. De tal manera que hay que pensar que las políticas tienen que ir orientadas a una sostenibilidad económica y medioambiental. Yo creo que efectivamente en la noche de hoy lo que vamos a ver es que muchos puntos en común vamos a tener los partidos minoritarios, porque es una manera de defender realmente lo que estamos viviendo y lo que es la realidad de los ciudadanos españoles. ¿De qué manera Ciudadanos propone que hay que trabajar en Europa? Pues haciendo un cambio y un giro en cuanto a que la sostenibilidad tiene que ser nuestro principal objetivo. Hay que incrementar ese presupuesto a la agricultura, pero en un desarrollo rural. ¿Para qué? Para que realmente no sea basado simplemente en el comercio del que nos estamos quejando, de que se queda bastante cantidad, el porcentaje económico en el transporte, en los medios, en los comercios, en los grandes mercados, sino que realmente estemos construyendo desde la base una agricultura. Si tuviéramos claro el concepto de los Estados Unidos de Europa, defenderíamos todos los países por esta agricultura de manera global y no que estamos compitiendo por esas cuotas que decía mi compañero. Tenemos que tener claro que la estructura y por el Parlamento que peleamos es para que peleemos por todos los ciudadanos y por todos los países. ¿Cómo queremos hacerlo? Con un control, con comisiones que realmente hagan un seguimiento de dónde van esas ayudas y si esas ayudas sí que se están empleando en desarrollo en el ámbito rural, a nivel tecnológico, en generar empleo y en que esas nuevas generaciones trabajen para que la agricultura sea sostenible y nuestro futuro y calidad como ser humano en el mundo sea mejor. Fernando, ¿desde Vox? Sí. Bien, decir que el 7% de la población activa de Europa se dedica a la agricultura y España es un país por definición agrícola.
a pesar de que lo mucho que desde las ciudades pensemos que no es así. El 6% del PIB europeo proviene de la agricultura, que es un dato muy importante. Si tenemos en cuenta las ayudas al campo, claro, un día acabarán estas ayudas, porque esto no es una cosa que vaya a seguir por los siglos de los siglos. A partir de ese momento se verá quién es agricultor de verdad, porque hasta ahora, ¿cuántos agricultores son agricultores porque les pagan la subvención? Por lo tanto, hay un foco de corrupción importante. Después, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener previsto unos precios, digamos, un suelo para los precios de los productos de mercado. O sea, no puede ser el mercado el único que marque el precio de un producto, sino tiene que haber un suelo, como en todas las cosas. Hablo a nivel de toda Europa. Y después, referente a la agricultura, decir también que lo que no es de recibo en ningún lado, lo han dicho todos, y además me alegro mucho coincidir, es que el que produce el producto es el que menos gana de toda la cadena. Es decir, el agricultor es el total perjudicado en este asunto. Bueno, pasando a la pesca, hay que decir que España es el país con mayor flota pesquera de la Unión Europea y, a su vez, también es el país que más capturas recoge del mar. Los profesionales del mar están marcando una pauta clara. Ahora son los más interesados, cosa que no eran en el pasado, en hacer las vedas ecológicas, en respetar al máximo el mar, porque evidentemente es un medio de vida. Pero está el problema de las licencias. Europa nos castiga siempre con muy pocas licencias. El señor Cañete dejó Asturias, por ejemplo, sin licencias para la xarda. Y resulta que iban a pescar Asturias, que por desgracia hubo 2 accidentes mortales, barcos incluso de bandera portuguesa. Bueno, quiere decir, tiene que haber una regulación importante desde Europa y sin ningún tipo ya de dilación, porque no puede seguir esto en las mismas circunstancias. En la ganadería ocurre lo mismo. Van a acabar ahora las cuotas lácteas, dentro de nada. No tiene previsto, el gobierno español no tiene previsto ninguna cosa de decir, vamos a ver cómo sujetamos un precio mínimo del producto de la leche. Y un largo etcétera de falta de previsión en este tema. Mariano, Primavera Europea. Bueno, pues desde Primavera Europea, además encabezado por organizaciones muy ecologistas como ECO, como Compromís, pues lógicamente quieren una agricultura muchísimo más sostenible y una agricultura ecológica y potenciar muy bien pues todos los productos ecológicos de la agricultura. Pero a mí me gustaría hacer un poco la nota discordante, porque parece que agricultura solamente es la política agraria común. Y es verdad que es una política muy importante, es una prueba más de que Europa es importante y nos afecta al día a día de los ciudadanos. Pero hay otras muchas políticas que afectan a la agricultura y que afectan al campo. Y que lo que yo le pediría a nuestros gobiernos es que trabajen un poco, que se le ocurren, que parece que vamos en plan seguidista. Yo soy agricultor, a la política agraria común, esa es mi ventanilla y lo demás no me toca. Y eso no es así. Hay fondos por ahí muy importantes, es verdad que los fondos de cohesión están desapareciendo porque ya no nos tocan, ya han bajado esas subvenciones. Ya en España no hay, excepto en Extremadura. Pero todos los de desarrollo regional y todos los fondos FEDER, hay un capítulo muy importante para desarrollo rural y para desarrollo de esa economía verde y para la baja en carbono y para apoyo a los emprendedores también en el mundo rural y en la agricultura. Todos esos fondos le aplican y casi pueden ser superiores. Lo mismo ocurre con el fondo de I+D+I, el Horizonte 2020, que es el que alinea todas estas políticas. Pues sí, son 80.000 millones americanos, 80 billones americanos de euros para la I+D+I, pero en las políticas de desarrollo regional son 500.000. Y de esos 500.000, que hay 11 prioridades, las 4 primeras son, la primera I+D+I, y puede aplicar al mundo rural perfectamente. La segunda son las tecnologías de información y las comunicaciones, que al final no llega a Internet al mundo rural, aunque digan que está llegando, porque está controlado por 4 monopolios y se acabó. El apoyo a las pymes, a estos emprendedores y la economía baja en carbono, esos 4 se llevan todo el dinero. La suma de todo eso es una convergencia de fondos que sí que pueden venir a crear
una agricultura moderna y que se nos acaben ya los tópicos. Efectivamente, el 4% del Producto Interior Bruto de España es la agricultura, igual que en otros muchos países europeos, como Polonia y otros muchos, y nos están haciendo creer que es que en realidad somos un país de servicios, que nosotros nos deberíamos dedicar pues eso, al turismo, a la construcción, pero que produzcan otros países del tercer mundo son los que nos tienen que producir los alimentos, y luego importamos cereales de Estados Unidos, maíz o las patatas de Francia, que ninguno de los dos son países del tercer mundo. Pues que se nos acaben los tópicos. Yo creo que a nuestros gobiernos hay que pedirles que trabajen. Y nosotros, si somos capaces de entrar en el Parlamento Europeo, que las estadísticas parece que por lo menos a Primavera Europea salen prometedoras, hay que trabajar porque el medio ambiente y la agricultura sostenible y el ecologismo sean uno de los pilares principales para las próximas políticas. Cerramos el capítulo de la agricultura y vamos a hablar de otro de los problemas que les preocupan y mucho a todos ustedes, que nos preocupan mucho a todos, que es el capítulo del empleo. Empezamos también con Izquierda Unida. Alejandro, ¿qué tiene que aportar Izquierda Unida en la materia de empleo? El capítulo del empleo es el más importante para Izquierda Unida. Lo decimos porque primero hay que decir una constatación, ya que la política no es neutra, pues hay que constatar el fracaso de las políticas de ajuste duro que emanan de la Troika, pero que en este país han llevado los distintos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Es decir, las políticas de ajuste no han resuelto los problemas del empleo, las reformas laborales no han resuelto los problemas del empleo, sino al contrario, es decir, han creado 27 millones de parados y paradas en Europa, 6 millones de parados y paradas en este país, y lo único que han hecho es facilitar el despido, acabar con la negociación colectiva y ponerla en manos de las empresas, y hacer un tipo de contratación cada vez en peores condiciones y con menos derechos. Por lo tanto, fracaso absoluto de las políticas de ajuste y prioridad, como digo, desde unas propuestas políticas de Izquierda Unida para el empleo. En concreto, propuestas políticas. Desde Izquierda Unida planteamos que se destine un 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea a empleo. Eso significaría, es una propuesta que la avalan también los sindicatos alemanes y la Confederación Europea de Sindicatos, significa que a medio plazo se pueden crear 10 millones de empleo en toda Europa. Por lo tanto, prioridad, 3% del presupuesto, reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales sin merma de salario, por una ración básica, lo que hace 20 años se necesitaban 20 trabajadores para acabar un producto, hoy se necesitan 4, y esas plusvalías se las han llevado quien yo decía que gobernaba Europa, que son los capitales financieros, y hay que repartirlas. Y para repartirlas significa reparto del trabajo. Y mientras esto se da, hay que garantizar que las personas que vivimos en la Europa y que no tienen un empleo, tienen que tener cubiertas sus necesidades. Y eso se llama renta básica. Por lo tanto, sobre esos 3 pilares tenemos que sustentar la Europa que yo decía de los ciudadanos para atender las necesidades. Empleo, inversión, 3% del PIB, reducción de la jornada de trabajo y, por último, renta básica, hasta que los gobiernos, porque no olvidemos que son los gobiernos quien tiene la obligación de generar empleo, así lo dicen las constituciones, y las constituciones no son papeles mojados, o por lo menos de Izquierda Unida, así lo entendemos, mientras no se garantice por el empleo público también, porque se ha demostrado que la empresa privada y la gran empresa no genera empleo, sino que genera especulación, pues mientras esto no se dé, renta básica que garantice pues, que los ciudadanos pueden vivir dignamente en la Europa del siglo XXI. Desde UPyD, Damaso. Bueno, nosotros tenemos claro, igualmente que Izquierda Unida, que el empleo, o en este caso el desempleo, es una de las principales barreras y problemas que tenemos dentro de la Unión Europea. En España, sobre todo. Y tenemos aquí otro de los problemas grandes, es el desempleo juvenil. Es decir, no podemos tener que ahora mismo hay casi 94 millones de europeos entre 15 y 29 años con el acceso al primer puesto de trabajo muy, digamos, a largo plazo, y que además esos contratos son temporales, no terminan de ser indefinidos. Además, hay que entender el concepto del empleo, de empleabilidad, un concepto global europeo. Siempre estamos haciendo quizá políticas nacionales y hay que hacer una política más transnacional, de tal manera que los desempleados, sean españoles o sean extranjeros, puedan recibir y cobrar esas prestaciones fuera de su país de origen. Además, esas prestaciones que se generen tienen que ser prestaciones que se puedan cobrar en otros destinos. Y con otra facilidad, sabemos que tenemos el programa EURES, en el cual cualquier, en este caso español, podría buscar o podría tener acceso a ofertas laborales fuera de sus fronteras,
queremos incentivar el programa EURES para que sea un programa de verdad, no que haya en cada oficina de empleo 10, 12, 15 ofertas que al final no suplen y no hacen esa armonía que debería ser Europa como un Estado grande, un Estado unido, porque al final volvemos un poco a hablar de regionalismos o de nacionalismos. Queremos evitar todo esto. Desde UPyD lo que queremos es, sobre todo, establecer un programa europeo para el empleo estable, destinando ayudas europeas únicamente a la generación de empleo de estabilidad. Es decir, nosotros ya lo hemos dicho en todos nuestros programas electorales, creemos en un único contrato, que sea el contrato indefinido. No sirve de nada tener 10, 12, 15, 18 modelos de contratos distintos, temporales, que al final lo único que generan es incertidumbre e inestabilidad. Solo hay que saber que si una persona en su puesto de trabajo tiene incertidumbre, no va a consumir. Si no consume, al final no mueve la rueda del consumo y no genera esas sinergias o esas riquezas que genera, digamos, este sistema en el que estamos metidos, ¿no? También nosotros lo que queremos es una seguridad social europea, en la cual los principios básicos deben de ser principio de igualdad de trato entre los nacionales de los Estados de la Unión, principio de conservación de los derechos adquiridos, principio de conservación de los derechos en curso de adquisición y principio pro rata temporis, que significa que en el que cada país paga su parte en función del tiempo cotizado. Esto es global, porque al final nosotros tenemos que tener una seguridad social europea, tenemos que tener un sistema de empleo y de empleabilidad que sea europeo y que pueda armonizar en los distintos países. En este caso lo tenemos clarísimo, ¿no? España es deficitario en empleo, y si otros países tienen esas ofertas que puedan garantizar que haya empleabilidad, al final, si vemos todo como un conjunto, como una gran nación, que es la Unión Europea, no hay ningún problema para que hubiera una movilidad y hubiera una serie de cotizaciones generales, porque van todos, digamos, al mismo centro. Desde Ciudadanos, Marta. La sensación de la crisis, lo que ha generado en los ciudadanos y el alto nivel de paro que tenemos en España son los principales motivos por los que están planteándose esta fractura en Europa. Desde Ciudadanos tenemos que poner los pilares dando fe a todos los que ahora mismo han perdido esa fe en la Unión Europea, en que tenemos que pensar que es una solución. ¿Por qué? Porque ahora mismo igualmente me remito a que la globalización está haciendo que el trabajo también sea competitivo, y para nosotros también es importante saber que en esa competencia no podemos buscar luchar con esos países que hemos dicho emergentes, que además dejan mucho que desear a la hora de cualidades, digamos, en el trabajo, y tenemos que competir con esa innovación y con lo que tenemos, que al final es materia gris, ¿no? Es potencia en nuestros jóvenes principalmente, y tenemos que ser punteros en el desarrollo y en la tecnología. Para eso Ciudadanos propone que exista una coordinación de las políticas económicas, fiscales y sociales. Es decir, si existen unos fondos que se están empleando para formación, aunque podremos hablar seguramente si tenemos luego algún minuto respecto a cómo se están destinando, y en este caso habría que hacer una pequeña anotación, pues lo que estamos sufriendo de corrupción en los casos Serena Andalucía o en la formación de Madrid, no se están destinando realmente para los objetivos que necesitan nuestros jóvenes y nuestra población, que en este caso los parados de larga duración son difíciles de acercarse y entrar dentro de la circulación del mercado, porque existe una disonancia entre lo que está exigiendo las empresas a nivel más competitivo y la realidad que tenemos en la población. Para eso específicamente Ciudadanos defiende fomentar iniciativas empresariales con fines sociales. Ahora mismo hay que unir esa sensación de que el empresario y el trabajador o el desempleado forman de verdad una piña para sacar adelante las políticas económicas, y en este caso España y Europa. Promover la condicionalidad y la recepción de determinados fondos europeos. Si estamos percibiendo fondos europeos para fomentar el empleo, ¿qué está fallando? Porque en España desde luego estamos viendo que es pírrica el crecimiento del que se están algunos pues enardeciendo y alegrando, cuando la realidad social es bien diferente. Garantizar servicios tanto sanitarios como de acogida social, es decir, tenemos que saber que todos los conciudadanos estamos bajo un colchón en el que no podemos permitir que nadie se quede pues eso, con familias que no está entrando ahora mismo ni un solo euro para poder mantenerse. Eso es lo que tenemos que hacer fuerte en Europa para competir contra esta grave crisis. A partir de ahí,
pues dejar 4 líneas de unidad de mercado para que realmente las legislaciones y los reglamentos a las pequeñas pymes y autónomos den esa libertad de transición y meternos, aunque sea muy sutilmente, en la educación. Una libre circulación para los estudiantes, una libre circulación para los profesores y una libre circulación para los profesionales. Vox. Bueno, desde Vox pensamos que hablar de resolución de crisis significa crear puestos de trabajo, porque realmente nos pueden hablar de la prima de riesgo, de que sube, que baja, de que España se está recuperando 0,4 décimas cada trimestre, que hay una reactivación económica, pero verdaderamente, hasta que no veamos puestos de trabajo, esto es, digamos, una falacia, porque hay datos que contradicen total y absolutamente los datos que está dando ahora mismo el gobierno. Por lo tanto, para nosotros es prioritario la creación de empleo. Para ello proponemos crear un marco adecuado. Bueno, es una cosa muy manida decir que las empresas tengan el marco más importante para invertir, para mejorar su competitividad, etcétera, etcétera. Un tema muy importante que yo viví estando en Alemania de visita es que todas las empresas tienen un departamento, por pequeñas que sean, de investigación de lo que hacen. Y esto es lo que nos falta en España, por lo que hacen nuestras empresas mucho menos competitivas. Crear iniciativas que todo es hablar de los puestos de trabajo, pero hay un sector muy importante que son los empresarios, no nos olvidemos, y que yo sepa, por ejemplo, en cualquier país hay escuela de empresarios. En España no hay escuela de empresarios. Crear un ambiente de espíritu empresarial. En Francia, hace años, el 50% de los universitarios querían ser funcionarios, mientras que en Estados Unidos el 90% querían ser empresarios. Lo pongo como un ejemplo claro de lo que es ayudar al mundo de la empresa, por ejemplo. Usar la educación como clave, porque en este momento mucha gente no puede salir a ningún lado por falta de conocimientos, esto es verdad. La idea esta de traer la formación profesional de Alemania me parece muy buena, porque es la mejor formación profesional que se sepa del mundo. Ahora bien, tendrá que darse las mismas condiciones de empleo, de poder asistir a empresas competitivas, de alta tecnología, etcétera, etcétera, que de momento me parece que no somos capaces de ofrecer, sobre todo a la juventud. Hacer políticas que ayuden a los desempleados, bueno, pues no cabe duda que todo el mundo tiene que transformarse. Si no vas a tener trabajo en la construcción, tendrás que desarrollar toda tu energía en adquirir otro oficio o algún conocimiento en áreas que te ayuden a tener trabajo. Y defender políticas que han tenido gran éxito en otros países de Europa, referentes al mundo laboral, nada más. Desde Primavera Europea, Mariano. Pues nuestros socios de coalición, principalmente ECO y Compromís, bueno, junto con el PCAS y todos los demás, han hecho un estudio en el que creen que se pueden crear 20 millones de puestos de trabajo verdes en toda Europa. Hay 26 de parados en estos momentos y los han creado los partidos de siempre. O sea, el paro que hay en Europa, que es excesivamente grande para ser el continente que es, lo han creado los partidos habituales. Y verdaderamente creemos que se pueden crear pues más de 20 millones de puestos de trabajo de economía verde. La verdad es que con un poco de libertad y cambiar el modelo regulatorio nos sorprenderíamos de cómo se genera trabajo, sobre todo en el mundo rural. Porque lo que está ocurriendo es que las grandes empresas energéticas quieren que todo sea para ellos. Y entonces las renovables con este modelo regulatorio ahora dicen que son más caras y que no pueden entrar. En cuanto se cambiara el modelo regulatorio, en vez de así tan intervenido y se permitiera la autoproducción y el autoconsumo, se generaría riqueza, trabajo y bueno, nos sorprenderíamos. Simplemente con empleos verdes, ¿no? Y con un poco más de libertad. Aún así, bueno, pues todos hemos trabajado, yo también personalmente he trabajado por toda Europa, en muchos países, y cuando eres joven eso te forma mucho, te capacita, y luego vuelves otra vez a trabajar a tu país, y efectivamente pues puedes traer todo lo aprendido por ahí,
Pero yo no sé si a mí me gustaría como país que nosotros eduquemos a nuestros jóvenes, nos tenemos 20 o 30 años formándoles para que luego vayan a trabajar a Alemania, a crear allí riqueza, que es verdad que es Europa, que es verdad que somos los mismos, pero yo no sé si eso es lo que de verdad queremos que ocurra. Casi prefiero que sea al revés, que vengan los alemanes aquí con toda su capacidad de ingeniería y nos ayuden a generar aquí nuestras empresas y a generar aquí riqueza. O sea que casi prefiero que sea al revés, pero lo que está ocurriendo es que, bueno, a veces con políticas también muy seguidistas nos hemos cargado la educación. Por ejemplo, la educación universitaria que teníamos antiguamente era mucho más capaz. Hemos cogido el modelo europeo y el modelo de Bolonia y entonces, vale, luego nos tenemos que formar en las empresas. Para los alemanes, genial, porque tienen empresas muy buenas en las que se forman todavía mejor que la propia carrera. Pero para España no. ¿En qué empresas? Si tenemos 3. Necesitábamos una formación universitaria mucho más potente. Los ingenieros antes íbamos por el resto de Europa y nos quitaban el sombrero. Ahora se nos ríen. Entonces yo creo que esa es la forma de generar puestos de trabajo en Europa, y el paro de España además es muy superior que en el resto de Europa, porque aquí todavía hay menos libertad y está más intervenido. Parece que solamente podemos generar trabajo si lo generamos en la construcción y en los servicios, y no somos capaces de abrir nada más. Ese modelo hay que cambiarlo con toda seguridad. Pues vamos a hacer en este momento un alto, en el camino nos vamos unos minutitos a publicidad, pero a la vuelta seguimos hablando de economía, de políticas sociales, y también nos van a explicar por qué el próximo 25 de mayo cada uno de ellos quiere que votemos a sus partidos. No se vayan, enseguida volvemos.